Yo soy Natalia Aguilar, yo soy directora de una ONG que se llama ELA y uno de los temas que trabajamos es violencia contra las mujeres. Voy a asumir más el rol de moderadora de mis ilustres acompañantes en el panel, donde la intención es brindar a ustedes una mirada distinta pero complementaria de una de las formas de violencia que es, creo yo, la que más visibilidad ha cobrado en los últimos tiempos. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres hablamos de un montón de cosas, de muchas problemáticas distintas, que tienen características distintas, que comparten un patrón, que es una organización patriarcal de la sociedad que le asigna un valor distinto e inferior a las mujeres y a lo femenino, y sobre esa estructura patriarcal que se anidan en diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres. Hay una de ellas en particular que es la que ha asumido, la que ha cobrado mayor visibilidad en los últimos años en la Argentina y en la región de América Latina y también a nivel internacional. Tanto trascendencia ha cobrado esto que ha generado campañas internacionales desde la Secretaría de Naciones Unidas, campañas de difusión pública, etc. Pero no todas las formas de violencia tienen la misma visibilidad y han recibido la misma respuesta por parte del Estado argentino y de los estados de la región en general. La forma de violencia que más ha sensibilizado a la sociedad es la violencia que se da en el ámbito de la familia, la violencia en el ámbito de las relaciones interpersonales, sobre todo de las relaciones de pareja. Son sobre todo esas formas de violencia las que han cobrado más presencia en los medios de comunicación, que se ha difundido más abiertamente y que tienen también, entonces, creo que en consecuencia, mayores recursos del Estado puestos a disposición para resolver esa forma de violencia. Con todas las dificultades que hay, es la forma de violencia que más respuestas del Estado donde más respuestas del Estado encontramos. Pero sí me interesa dejar eso claro para que en lo que siga de los abordajes que hagan las personas que van a hablar más extensamente sobre el tema, nos quede claro que estamos hablando sobre todo en particular de una forma de violencia, la que se da en el ámbito de las relaciones interpersonales o dentro de las familias o de las relaciones afectivas, ¿no? Pero que hay otras formas de violencia todavía muy invisibilizadas, todavía no percibidas íntegramente como violencia, todavía naturalizadas en el marco de esta sociedad patriarcal que le asigna un valor y un lugar y una jerarquía distinta a mujeres y varones. Entonces, van a referirse a estos temas desde sus experiencias y su conocimiento y su quehacer profesional. En primer lugar, el doctor Fernando Ramírez, que es juez del Tribunal Oral número 9 de la Justicia Nacional en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Entonces puede compartir con nosotras las propuestas y experiencias de la justicia penal. Después, la doctora Silvia Guanón, jueza nacional en lo civil con competencia en temas de familia, también de la capital federal. Y finalmente Liliana Tojo, que es la directora ejecutiva de CEGIL, que es otra ONG de carácter internacional, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. La idea es que hagan una exposición de 15 minutos, de modo que ojalá tengamos al final un pequeño espacio para preguntas e intercambio. Para ser breves y en muy pocos minutos, yo tendría que empezar diciendo qué es lo que algunos de nosotros consideramos que es la tarea de ser juez. Esto, ya vamos a llegar al tema de violencia, en realidad vamos a llegar muy rápidamente al tema de violencia. Algunos de nosotros creemos que la tarea de ser juez es la tarea de realizar un programa constitucional desde un lugar determinado de lo institucional. Nuestra función es precisamente esa, hacer efectivo, hacer una realidad este programa de derechos humanos que nos trae la Constitución Nacional como programa de esta comunidad. Y cualquier programa de derechos humanos arranca de un concepto básico, que es el reconocimiento de la igualdad. Y ocurre que este tema de la igualdad, si uno lo rastrea históricamente y empieza
a visualizar cómo era concebida la igualdad en la Revolución Americana, la Revolución Francesa, cómo la concebimos nosotros hasta hace muy poco tiempo, cómo la seguimos concibiendo ahora, descubrimos que es una igualdad bastante desigual, por lo menos respecto de la mitad de la población. Y esta desigualdad se sostiene en la estructura básica de sometimiento, suena fuerte la palabra, pero esto es como lo expresamos en términos casi diría que jurídicos, de sometimiento de las mujeres a los varones. ¿Cómo se sostiene esta relación de sometimiento, que estructura políticamente la sociedad? Se sostiene a partir de dos cuestiones que son discriminación y violencia. Discriminación y violencia que son dos caras de una misma moneda, no son cosas distintas. Digamos, la discriminación viene a sostener la violencia y a invisibilizar la violencia, y la violencia viene a perpetuar la discriminación en la relación de sometimiento. Esto que estoy diciendo, que parece no estar referido a términos jurídicos, parece que no estoy hablando de derecho, parece que estoy hablando de otra cosa. Bueno, esto es lo que en definitiva sostiene CEDAW o Belém do Pará. Dos convenciones de derechos humanos, una del orden universal, la otra del orden regional, que vienen precisamente a expresar esto. Así, bueno, mire, hemos descubierto las naciones del mundo en la CEDAW y las naciones y los estados americanos en Belém do Pará, decimos, bueno, mire, venimos reconociendo que la verdad, hay una desigualdad estructural, hay una histórica desigualdad de poder entre varones y mujeres que debemos de alguna manera equilibrar. Entonces surgen dos tratados internacionales que son ley para la República Argentina, que son Belém do Pará y CEDAW, y que nosotros los jueces tenemos que tener en cuenta en la aplicación de las leyes en nuestra actividad cotidiana. A ver, ¿qué significa esto en términos un poco más concretos? En términos un poco más concretos significa que tenemos que utilizar un cristal cuando vemos los casos. Un cristal que nos permita reconocer estas diferencias. Este cristal nosotros lo denominamos perspectiva de género. Tenemos que tener una perspectiva de género cuando encaramos un caso. Todos los casos. No solo aquellos que son públicamente conocidos como de violencia, porque la violencia está instalada, porque la discriminación está instalada en todas las relaciones. Entonces uno dice, bueno, tengo que tener un cristal que me permita esto. En muchos casos, habitualmente en la justicia digamos, civil patrimonial, esto no se verá con facilidad, por lo menos ahora. Probablemente dentro de 20, 25, 30 años empieza a verse de una manera distinta, como nos ha ocurrido a nosotros los jueces penales. A nosotros los jueces penales, la temática de violencia, antes de introducir la perspectiva de género se introduce en la actividad jurisdiccional hace aproximadamente unos 16, 17 años, con los proyectos que lleva adelante AMJA, la Asociación de Mujeres Juezas Argentina. AMJA se crea hace 19, 20 años. Inicia un proyecto de introducción de lo que se llama la perspectiva de género, de ver el derecho desde un lugar distinto. Y bueno, algunos jueces participamos de esto, seguimos actuando. Institucionalmente, en el año 2002, la cumbre de presidentes de cortes de toda América en Cancún dispone que debe introducirse la perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional. Está acá la decana, no voy a preguntar si en la universidad y en la Facultad de Derecho se introduce, pero digamos, esto estaba por lo menos firmado firmado por los presidentes de todos los superiores tribunales de América. En el año 2004, la Corte nuestra decide crear una oficina que va a modificar lo que es el acceso a justicia en determinadas situaciones que todavía no se anima demasiado a denominar de violencia de género, habla de violencia doméstica. Año 2004 empieza a pensar o a generar una estructura que facilite el acceso a justicia de las personas víctimas de violencia doméstica. Como decía Natalia, lo que más se visibiliza, y tiene algún sentido que sea esto lo que más se visibilice, no es casualidad, es la violencia que se da en lo que sería el ámbito doméstico o familiar, elijan el nombre que quieran. A mí, por determinada significación, prefiero denominarlo violencia doméstica, porque a mí me refiere a domesticación, por eso que
uso de violencia doméstica, pero la terminología no es fácil en estos temas. Fíjense ustedes que la Corte inicia esto en el año 2004 y recién el 15 de septiembre de 2008 se logra una oficina. Piensen en estas dificultades a veces para lograr dentro de un ámbito como el Poder Judicial introducir una estructura nueva que visibilice una situación, que digamos, la ponga en foco y que de alguna manera entregue herramientas a los jueces que digamos, faciliten el trabajo, impidan que se hagan los distraídos, en fin, uno puede verlo de distinta manera, pero esto es una creación de la Corte, un desarrollo que hace la Corte que le lleva 3 años ponerlo en práctica. Desde esa fecha hasta ahora, una oficina que está abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año, ha atendido aproximadamente 32.000 casos, solamente en Capital Federal. Bueno, saben ustedes que se sanciona la ley, que tiene un nombre muy extenso, y nosotros la conocimos con la Ley de Protección Integral de la Mujer. Inmediatamente la Corte responde, esta vez de manera automática, con la creación de una oficina, llamada la Oficina de la Mujer, que una de sus finalidades es introducir la perspectiva de género en la actividad jurisdiccional. Por lo pronto, en los últimos 2 años se llevaron a cabo talleres sobre perspectiva de género al que concurrieron alrededor de 13.000 agentes, funcionarios y magistrados de los distintos poderes judiciales, tanto de la Nación como de los poderes judiciales provinciales. Para que ustedes hagan una idea, esto es aproximadamente el 20% del total. Esto, a ver, acá yo voy muy rápido diciendo, bueno, acá hay políticas institucionales que tienen que ver con la introducción de la perspectiva de género, hay un basamento jurídico-político de por qué debe introducirse la perspectiva de género en la actividad jurisdiccional, y también, para poder redondear un poco esto, habría que decir, ¿y esto en la práctica qué significa? Porque en la práctica de todos los días, ¿qué significa? Y bueno, significa que debemos interpretar, y de hecho interpretamos determinadas situaciones para dar una solución que entendemos que es la solución más justa, de acuerdo a los parámetros normativos argentinos, debemos utilizar herramientas distintas y tenemos que entender que el fenómeno de violencia contra la mujer no es un fenómeno entre 2 personas, sino que se encuentra encabalgado en una situación estructural de violencia donde la mujer se encuentra claramente en desventaja. Y esto se revela, por ejemplo, cuando una mujer hace un reclamo a la justicia y los parámetros de interpretación del reclamo se hacen desde la perspectiva del varón. Clásicamente es qué pasa con el tema de los delitos sexuales y qué pasa en el caso de los delitos de violencia intrafamiliar o doméstica, que digo, tiene un lugar paradigmático. Esto podría ser motivo para otra charla, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene un valor paradigmático? Básicamente porque es en el ámbito de lo que el esquema patriarcal ha denominado la vida privada, ¿no? El mundo privado, ahí es donde se domestica a la mujer y donde el único rey es el varón. Entonces las leyes ahí son particulares. El mundo privado es un mundo privado de justicia, eso es el mundo privado. Entonces cuando la mujer sale a reclamar justicia al mundo público, se la devuelve al mundo privado. Y teníamos, hasta hace muy poco tiempo, sobreseimientos en los cuales los magistrados ponían esta causa de lesiones comprobadas, nunca debió haber llegado a la justicia, debió quedar reservada al ámbito de privacidad del vínculo que tienen estas personas. Esto era cosa de todos los días. Digo, bueno, ahora, a partir de los talleres, donde se introduce la perspectiva de género, y a partir de la visibilización de esto, y a partir también de la tarea de investigación, que permite decir ya, no, estas causas van a archivos, sino que miren lo que dice este juez. A partir de esto, uno advierte que hay ciertas líneas de transformación y de cambio. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, estamos visibilizando desde
de esta actividad jurisdiccional nuestra estamos, primero, nosotros tratando de comprender el fenómeno. No es fácil. No es fácil porque tenemos toda una formación cultural, una formación jurídica que no nos ayuda en esto, ¿no? Digamos, que está enunciada desde un lugar de poder. El derecho es el discurso del poder, entonces se mantiene desde ese lugar. Los discursos académicos universitarios suelen seguir también esta línea, están pensados para un mundo determinado. Bueno, lo primero es visibilizar, cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que vamos advirtiendo? Al principio, como decía Natalia, lo que más visibilizábamos era esta cuestión, la violencia más descarnada, como diría en términos de la CEDAW, la forma más insidiosa de la violencia contra la mujer, que es la violencia en el ámbito intrafamiliar, de donde no puede escapar, a donde en general el sistema público y el Poder Judicial la devolvía. Se venía una mujer y decía, mire, me pasa esto, mi esposo me golpea, o mi pareja me lastima, o me exige tal o cual cosa, y el Poder Judicial decía, bueno, arregle, vaya y vuelva de vuelta. No, digamos, la devolvía a ese lugar. En esto convengamos en que los abogados hemos encontrado en general bastante compañía, ¿no? Digamos, no somos la única rama de la ciencia que frente a un conflicto de esta naturaleza le dice, ¿a vos qué te parece? Y anda de vuelta. Digo, no es, hay más, no estamos solos en esto, ¿no? Bueno, digo, volviendo a esto, visibilizando esto, tratando de entender por qué de pronto la misma mujer que venía y denunciaba algo horrible, después venía y decía, no, en realidad fue un malentendido, ¿no? Esta cuestión que nos obliga a estudiar qué es el círculo de la violencia, que nos obliga a estudiar un fenómeno que no ocurre en general con el resto de los episodios de violencia, que es la ruta que va siguiendo esta mujer antes de llegar a poder traernos el tema a tribunales. Viendo cómo funciona esto es donde advertimos esas otras violencias y esas otras discriminaciones. Y vamos empezando a verlas. Bueno, en realidad esta mujer actúa así, esta mujer tiene dificultad para incluso poder sostener su reclamo, porque está inmerso en un mundo cultural donde tiene que ocupar un rol determinado, y si no lo ocupa tiene que responder por esto, porque está metido en un ambiente familiar donde se le exigen ciertas conductas y actitudes, la preservación de determinados valores solamente sostenidos por ella. Digamos, también un mundo cultural está de alguna manera definido en los distintos tipos y modos de violencia que define la Ley de Protección Integral de la Mujer, que es una ley que hay que ver, que hay que estudiarla, porque ha tratado de bajar la mayor cantidad de conceptos posibles, de embolsar la mayor cantidad de conceptos posibles para poder sancionarlo. Una ley que salió casi por unanimidad, porque la única disidencia, hasta donde yo sé por lo menos en el diputado, fue la de Marcela Rodríguez, que quería más todavía, no es que estuviera pretendiendo menos. Bueno, ¿cuál será el próximo paso? Y probablemente el próximo paso, para el que tengamos que prepararnos, sea la redefinición de los contenidos de estos derechos que estamos enunciando como derechos humanos. La reformulación del concepto de qué significa el derecho al trabajo, por ejemplo, o qué significa el derecho a la salud. Si es lo mismo, se define de la misma manera cuando está definiendo un varón o cuando está definiendo una mujer. Pues en todo caso, ¿cómo logramos una definición que abarque a todas las personas, no solamente a los varones? ¿Cómo reelaboramos y cómo reformulamos ciertos derechos que nunca debemos dejar de lado, que son los derechos de defensa en juicio y demás, pero que también hay que saber equilibrar cuando la diferencia de poder entre quien se presenta haciendo un reclamo a la justicia y quien se encuentra como reclamado, es decir, entre víctima y victimario de un delito de violencia de género, de pronto se encuentra atrapado en una relación donde quienes están juzgando se están poniendo del lado del victimario y se le exige a la víctima
a veces que se presente, que sostenga lo que no puede sostener. Pero bueno, estas son las nuevas preocupaciones. También el cartelito de un minuto. Yo he tratado más, a ver, muy rápidamente. Yo sé que pero es muy difícil a veces condensar en 15 minutos todo lo que uno ha intentado, digamos, hacer durante 20 años después. Esto cuesta. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. En este momento vengo en un rol distinto al que estoy acostumbrado a venir siempre, que es el rol de profesora. Me pidieron que viniera en el rol de jueza de familia, un poco para contar las experiencias, las bondades que podemos haber visto a todas estas normas que fue enumerando el doctor Rodríguez, y también enumerar las flaquezas, es decir, todo lo que nos hace falta, todo lo que nos resta por recorrer. En verdad, todas aquellas normas que tenemos y que surgen de todos los tratados de derechos humanos, lo importante es verdaderamente para qué sirven. Y sirven verdaderamente si se las puede aplicar. Entonces la conducta del Poder Judicial en este aspecto es justamente poder hacer efectiva esas normas, es decir, adoptar una conducta positiva, una conducta que signifique en los hechos lograr, en primer lugar, que cese esa situación de violencia y poder reconducir toda la situación crítica por la que atraviesa esa familia. Hablo de familia, por supuesto, en el sentido más amplio, como están reconocidos también en todos los tratados de derechos humanos. No estamos ni hablando ni del matrimonio, ni del concubinato, ni de las uniones convivenciales, como se las va a llamar ahora, a partir de, si sale la reforma del Código Civil, sino estamos hablando a todos aquellos vínculos de afecto que unan a las personas y que, así como las unen, puedan provocar situaciones, en este caso, de sumo riesgo para aquellas mujeres que se sienten a veces en una situación totalmente de desigualdad respecto de cualquier miembro de esa familia en sentido amplio. ¿Y qué obtenemos entonces? ¿Cómo vemos materializadas esas normas? Es verdad que dijo el doctor Ramírez que la Corte se ha preocupado muchísimo por este tema y se ha creado en el ámbito de la ciudad la Oficina de Violencia Doméstica, a la cual hizo referencia, pero la realidad es que esto se creó en el ámbito de la ciudad. Pero Argentina no es solamente la ciudad de Buenos Aires, sino es todo un país. Y hay que viajar y ver, yo tuve la suerte de poder hacerlo con motivo de charlas, y de ver que en muchísimas provincias en las cuales no se cuenta con esta oficina de violencia doméstica, y no vayamos muy lejos, en la provincia de Buenos Aires, donde no está, a veces se hace difícil determinar verdaderamente cuál es la situación de riesgo por la cual se está atravesando esa mujer que viene en pedido de auxilio a la jurisdicción. Y si bien en la toma de medidas en el ámbito de la ciudad, gracias a esta oficina de violencia doméstica, donde el trámite es que cualquier persona, y en este caso cualquier mujer víctima de violencia, puede dirigirse a esta oficina, en el mismo día la recibe un equipo de psicólogos, de abogados, de todas personas específicamente preparadas para esta gestión. Se elabora un informe de riesgo y ese mismo día, o a más tardar al día siguiente, se envía a un juzgado de familia, donde el juez civil ya tiene, también se envía a la justicia penal, yo hablo desde el punto de vista de la justicia civil, ya tiene ese informe de riesgo y puede inmediatamente tomar la medida. ¿Qué medidas? Justamente las medidas que la misma ley de protección de violencia contra las mujeres establece como medidas preventivas. Estas medidas preventivas sirven para hacer cesar en el momento la situación de riesgo, como la exclusión del violento, la prohibición de acercamiento, si hay menores, el tema alimentario, no solamente para los menores, sino para las víctimas de violencia, otro tipo de medidas como es la posibilidad de que se dejen las armas,
la posibilidad de poder retirar los efectos personales cuando la mujer tuvo que salir por esa situación de temor de ese lugar y quiere reingresar donde es su centro de vida, donde están sus hijos y que por temor no se puede hacer. Entonces esas medidas se toman, se comunican a todas las reparticiones, algunos lo hacen por medio de mandamientos, otros lo hacen por medio de oficios a la policía y se toman dentro de todo rápido, pero rápido cuando se puede contar con la infraestructura necesaria para poder tomarla en el día, como muchas veces ocurre en los juzgados de familia de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no ocurre lo mismo en muchos juzgados de familia en el país. Y entonces una medida que se tiene que tomar urgente, donde la verosimilitud del derecho ya está dada por la misma situación de violencia y donde el peligro en la demora está éxito en la medida que se pide, porque si no se toma tiempo, ya acá no hay un peligro de que pueda producirse un daño en la víctima. Acá directamente el peligro es que la víctima se puede morir si no se toma la medida. Esto es gravísimo y es grave porque si no se cuenta con la infraestructura hay localidades donde están recibiendo 50 denuncias de violencia familiar por día, entonces saben bien en otras. ¿Cómo se hace para poder valorarlo y para poder tomar la medida? Este es un tema muy grave que creo que es importante que se dote de la infraestructura necesaria porque la justicia de familia no termina en el ámbito de la ciudad, sino que es importante que en todo el país se puede contar con una oficina de violencia doméstica, que es un aporte muy grande para el esclarecimiento de estos hechos. Pero ahora, ¿qué ocurre? Se toma la medida, y ahí termina el tema de la violencia. Y ahí está el tema. Entonces, tenemos que distinguir lo que es el cese inmediato de la violencia por medio de una medida cautelar, a ver si esa situación de violencia se puede revertir. Entonces viene la segunda etapa, una vez tomada la medida, de ver cómo se contiene, cómo se apoya para sostener esta situación de separación entre la víctima y el victimario. O la víctima y los victimarios. Y acá es donde se ven todavía mayores flaquezas. ¿Por qué? Porque la misma situación de violencia, ese círculo de violencia donde está imbuida esta persona, hace que una vez que se tome la medida, después por ahí se arrepienta de esa medida. Es más, en algunos casos, ni siquiera cuando se les entrega el oficio, lo llevan a la comisaría, por eso muchas veces se ordena directamente por medio de fax, para que haya una autoridad que sepa de que esta persona está corriendo peligro, porque si la persona imbuida en este círculo de violencia, el cual no puede salir, pide ayuda, cuestión importantísima, que también se refería al doctor Ramírez. Antes la mujer no se animaba a pedir ayuda, ahora está pidiendo ayuda, se le puede llegar a brindar la ayuda, pero después no la puede sostener. Entonces acá nos encontramos ante un tema de fortalecimiento y de sostenimiento de la situación de la persona víctima de violencia familiar. Y para eso se requiere muchísimo de la interdisciplina. Entonces yo, entre las bondades que he visto a través de las distintas leyes de protección y sobre todo de la ley de protección de violencia contra la mujer, veo que se puede dar la posibilidad, dar las herramientas para que los jueces tomen las medidas de urgencia. ¿Sí? Si te parece, hacemos después. No tengo problema. Sí, bueno. Es bastante perverso en este sentido. Perdón, ¿no? Sí. Yo soy abogada, yo hice la denuncia por violencia familiar, he sido calificada de mediano riesgo con presencia de violencia psicológica y económica, y te dan el oficio a vos. Uno sabe con el oficio. Yo, que soy abogada, no sabía qué hacer con el oficio, porque realmente en ese momento... Bueno, esto, si me dejas que justamente quería hablar de esto, de las falencias y las flaquezas que se... Bueno, si puedo terminar de hablar, vamos a explicar esto que es muy importante, por eso estoy viendo los problemas que se suscitan y qué soluciones podemos buscar. Una de ellas, que era a la cual me estaba refiriendo,
es la importancia de la interdisciplina en la materia. El derecho no alcanza. Nos tenemos que convencer que el derecho en estas cuestiones, en la cual hay tantos elementos como las cuestiones de violencia, no alcanza. Y si bien los juzgados de familia se entiende que están dotados de un equipo interdisciplinario, no es tan así. En el ámbito de la nación solamente se cuentan con servicio social, de asistentes sociales. En el ámbito de la provincia hay mayores, hay psicólogos, hay psiquiatras, pero esto no basta. Y la realidad que el tema de violencia tiene que ser encarado no ya ni siquiera por abogados, psicólogos o asistentes sociales. Yo hasta diría que también por antropólogos y también por sociólogos. Fíjense ustedes, yo les voy a contar algunos ejemplos que se dan en la práctica diaria y donde van a ver esto con mayor nitidez. Una vez en una audiencia, yo era secretaria del juzgado, era cuando se podían celebrar audiencias de conciliación en este tipo de asuntos, donde ahora realmente está prohibido porque hay una situación de desigualdad. Me acuerdo que había entrado aquel denunciado por haber violentado a la mujer, totalmente ofendido, diciendo: señor juez, yo estoy totalmente ofendido de esta denuncia que me hace esta mujer, porque yo en mi grupo de amigos soy el que menos le pega a una mujer. Fíjense lo que contestó la mujer. Sí, señor juez, esto es verdad. Yo me enamoré de él porque era la persona que menos le pegaba a una mujer. Entonces ustedes se dan cuenta que esto que es trágico, uno se ríe, es trágico, estas cuestiones tragicómicas por la forma en que lo dije, pero la tragedia que encierra, implica de que esto no puede ser abordado solamente desde el derecho, tiene que ser abordado desde la interdisciplina. Por un lado. La segunda flaqueza que encuentro en todo esto es que la interdisciplina tiene que estar especializada en temas de violencia. No es lo mismo ser juez de familia, que por ser de familia se supone que tiene que conocer cuestiones de violencia, o ser asistente social, que por ser asistente social se supone que tiene que conocer cuestiones de violencia, o ser psicólogo y que por eso se supone que tiene que conocer cuestiones de violencia. No. La violencia necesita entrenamiento, necesita sensibilización. Por eso estos seminarios de sensibilización que son importantes para poder ubicar a quien que tiene la difícil función de juzgar en esto, de ponerse justamente en el lugar del otro. Porque aquel que tiene la suerte de tener una familia en la cual no hay ninguna situación de violencia, no está preparado, si no sabe lo que está sintiendo el otro, para tomar una decisión en el tema de la materia de violencia. Entonces esta es la segunda cuestión que yo entiendo que es importante, la especialización, lo mismo que la interdisciplina. Y en tercer lugar, y acá está relacionado un poco con lo que la doctora me estaba diciendo, que la gente esté preparada para el asesoramiento respectivo a las personas que a duras penas por ahí pudieron llegar a un juzgado. Entonces no es el tema de un solo papel, no es el tema de por ahí mandarlo por fax, como dije antes, a la comisaría. No es el tema de decirle: mire, usted tiene que ir a esta oficina, tiene que ir a otra. Es el tema de poder hacer un seguimiento de esto. Es decir, no solamente indicarle, sino hacer un seguimiento, es decir, los tratamientos que son, ya termino, los tratamientos que son importantes para que se realicen, decirle en qué lugar lo tienen que realizar, ver los lugares apropiados para que sea, porque si no, esto se puede tomar una medida, puede existir en el momento, y después, desgraciadamente, esa situación de violencia se puede llegar a recuperar porque no se pudo sostener y fortalecer. Así que yo entiendo, ya con esto termino, que acá tenemos dos grandes objetivos importantes que cumplir, una gran deuda con la sociedad, desde el Poder Judicial. Una es verdaderamente que tratar de hacer cesar situaciones de violencia, que muchas veces, vuelvo a insistir, se puede lograr en el momento y no a largo tiempo. El otro es de fortalecerlo.
Y el mérito, yo creo que sería la mayor deuda y la mayor responsabilidad que se tiene de la justicia es sostener esta situación y evitar que se produzcan, con ayuda también del Estado, nuevas situaciones de violencia. Bueno, muchísimas gracias. Voy a hablar desde una perspectiva un poco diferente, pero como mencionó Natalia al comienzo, complementaria de la que escuchamos hasta ahora, que es la perspectiva que da el derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos, que es la rama del derecho con la que trabaja la organización en la que yo me desempeño, que es una organización que básicamente lo que hace es litigio estratégico en espacios de tribunales internacionales, con el afán de desarrollar jurisprudencia que por la vía de interpretación, al aplicar los tratados internacionales en casos concretos, mejore los estándares de protección de los derechos de las personas. Y básicamente nuestro trabajo, igual que el de los tribunales internacionales, por lo menos como nosotros los entendemos, tiene sentido si esos estándares de protección que se generan a nivel internacional son aplicados a nivel interno en la resolución de los casos, no si la expectativa es la de resolver los problemas de los países en los tribunales internacionales. Con esta ubicación respecto a lo que, desde el lugar del que voy a hablar, quisiera en primer lugar visibilizar la gratitud enorme que abogadas, juristas y académicos del derecho, que seguramente son muchos de ustedes, que nos dedicamos a estos temas, debemos a las organizaciones del movimiento de mujeres y a las organizaciones feministas, que son realmente las responsables de que hoy los jueces y los administradores de justicia en general puedan contar con instrumentos normativos con el contenido con el que tenemos. No ha sido por el trabajo de los juristas o los académicos del derecho que hoy día las mujeres tenemos la suerte de contar con estas herramientas que, si bien, como ya fue expresado antes, todavía están muy lejos de haberse transformado en derechos concretos, de goce concreto para quienes debemos ser beneficiadas por esos instrumentos, por lo menos nos dan a todas nosotras la posibilidad de reclamar y luchar para su aplicación. Entonces, con esta salvedad me parecía importante destacar y que además a nivel nacional se traduce también en la lucha que el movimiento de mujeres en Argentina ha tenido, no solo para esta ley que está vigente, sino para el antecedente anterior de esta ley, cuyo número ya no recuerdo, que es una ley bastante... ¿Cuál? Exactamente, que era una ley bastante más básica que esta, pero que fue la ley que en ese momento las organizaciones feministas pudieron conseguir que se aprobara en el Parlamento, porque este no era un tema de agenda tan relevante. Muchos otros reclamos del movimiento de mujeres todavía están esperando que parlamentarios, juristas y jueces nos escuchen. Hecha esta salvedad, entonces, quisiera contar un poco cuál es la perspectiva de trabajo de CEGIL y un poco qué aporta el derecho internacional de los derechos humanos específicamente en temas vinculados con este tipo de violencia que hoy nos reúne. Como ya lo mencionaron los panelistas anteriores, existen algunos instrumentos del derecho internacional, como la Convención de la CEDAW y la de Belén do Pará, específicamente y mucho más la de Belén do Pará, por el tiempo en el que fue redactada. La Convención de Belén do Pará es una convención mucho más moderna, mucho más cercana en el tiempo, es una convención de los 90, entonces es una convención que tiene un contenido mucho más rico y que está especialmente focalizada en temas de violencia de género. Y uno de los, probablemente, no voy a decir nada nuevo respecto a lo que se dijo antes, simplemente voy a ubicar un poco lo que se dijo antes en este otro marco, que es un marco sumamente rico, porque como dijo el doctor Ramírez, es un marco que nos ofrece legislación que es de aplicación obligatoria en nuestro país. Este marco ofrece en primer lugar, y voy a centralizarme en identificar algunos elementos importantes que desde mi perspectiva ofrece la Convención de Belén do Pará, en esto que ha sido presentado aquí, que tiene que ver con ubicar la violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones de género.
Esto que es texto convencional, la propia convención explica que la violencia contra las mujeres debe entenderse en este marco de relaciones de poder, de relaciones de jerarquía entre varones y mujeres, que son las relaciones que fundan la estructura social de este momento histórico en el que nosotros vivimos. No es un contenido al que le podamos dar una lectura ligera. De aceptar esto y de aplicar esto, de mirar los jueces cuando resuelven los casos, los decididores y ejecutores de políticas públicas cuando piensan e implementan las políticas públicas, los legisladores cuando redactan las leyes, los juristas, como muchos de ustedes, cuando piensan el derecho y producen teoría. Pensar que la violencia contra las mujeres debe insertarse en una explicación que esté en sintonía con esto supone necesariamente descartar algunas soluciones, como bien lo mencionó la doctora Gannon, al decir, bueno, es impensable suponer que pueden existir audiencias de conciliación en los casos en que existen denuncias de violencia doméstica, cuando estamos hablando de una expresión de la violencia que debe enmarcarse en ese tipo de relaciones de jerarquía. Esto que es tan obvio parece que no resulta tan fácilmente de pensar para muchos que resuelven casos concretos cuando, por ejemplo, entregan los oficios a las propias víctimas para que los lleven a la policía, o digamos, cuando se resuelve hacer lugar al avenimiento, como ocurrió en La Pampa con el resultado del asesinato de una mujer. Sin embargo, esto es algo que está en la ley y que no se aplica. Y es verdad que a menudo se le pide al Poder Judicial que resuelva todos los temas de violencia, y este es otro elemento que Belén Lopara ofrece. Quizás es importante que diga que cuando quienes trabajamos con el derecho internacional hablamos del Estado, no nos referimos, o sea, cuando decimos Estado estamos pensando en los tres poderes del Estado, no estamos pensando en particular en el Poder Ejecutivo. Y la violencia de género es un problema complejo, porque obviamente si estamos hablando de una expresión de violencia que se explica por relaciones sociales de jerarquía entre varones y mujeres, no estamos hablando de un tema sencillo, entonces resulta insolente que el Estado responda con respuestas simples a problemas complejos, respuestas complejas. Y resulta descabellado pensar que el Poder Judicial solo puede resolver los problemas de violencia de género. En realidad, a menudo nosotros decimos que la violencia de género requiere de un menú de respuestas para poder ser abordada, pero esto también quiere decir que algunos platos de ese menú se van a hacer en la cocina del Poder Judicial y otros platos del menú se van a hacer en las cocinas de otros de los poderes, y algunos van a requerir coordinación entre los poderes, que es probablemente uno de los problemas más graves que enfrenta la respuesta estatal en materia de violencia contra las mujeres en Argentina y en otros países. Entonces, Belén Lopara ofrece estos elementos de los cuales se pueden y se deben derivar respuestas estatales complejas, se deben derivar miradas para resolver estos problemas que miren la realidad desde esta perspectiva de relaciones jerárquicas. Y la otra idea que quiero dejarles plantada es cuánto estos instrumentos internacionales han sido interpretados por la vía de la jurisprudencia internacional y cuántos elementos esta jurisprudencia internacional puede aportar a juristas, abogados y jueces para resolver y comprender el alcance de los niveles de protección. Y yo voy a valerme para ahorrar tiempo y dejar más tiempo para el debate de los dos ejemplos que aquí se mencionaron. En el primer caso, el ejemplo que mencionó el doctor Ramírez, que yo asocio con la impunidad, o sea, cuando el doctor Ramírez menciona fallos que ocurrían antes en relación con delitos de lesiones en los cuales los jueces decían, bueno, este es un delito que nunca debió haber llegado, y entonces probablemente el fallo absolutorio, imagino. Estos patrones de impunidad, esta forma de responder los estados
frente a los hechos de violencia doméstica ha sido analizada por los tribunales internacionales y ha derivado en asignaciones de responsabilidad internacional a los estados, entendiendo que un patrón de respuesta de ese tipo frente a estos hechos lo que hace es evidenciar la tolerancia del Estado frente a los hechos de violencia contra mujeres. Y el Estado no puede tolerar esto, porque el Estado está obligado a prevenir, a investigar y a erradicar la violencia de género. Entonces, en la medida en que esa sea la respuesta, es bueno que todos podamos pensar y analizar y mirar esos niveles de respuesta desde la óptica de los elementos que ofrece el derecho internacional. Y en el caso que mencionaba la doctora Gano, que es, voy a valerme del ejemplo de las órdenes de protección, también se ha dicho que no alcanza con que los estados, en este caso el Poder Judicial, que es el encargado de dictar las órdenes de protección, no alcanza con que los estados dicten las órdenes de protección. Las órdenes de protección son para proteger. Y el derecho a ser protegida de las mujeres es el derecho a que efectivamente la orden de protección sirva para el objeto para el cual fue dictada, que es la protección. Si a mí me dicta una orden de protección que se traduce en nada en términos de protección, no existe la orden de protección. Aunque exista la ley que la genera, aunque exista la orden judicial que la redacta y la dicta. No, las normas, los instrumentos del derecho no están nada más para que hagamos como si protegemos los derechos. Están para que los derechos sean efectivamente protegidos. Y esta es la razón de ser de los instrumentos de derechos humanos, la de reconocer y la de generar obligaciones sobre los estados para que esos derechos sean derechos de garantía efectiva. Y las mujeres tenemos en Belén do Pará un derecho, que es el derecho a una vida libre de violencia, que se debe expresar en que no debemos sufrir violencia, y la violencia no solo se materializa en golpes físicos, sino en cuestiones psicológicas, en cuestiones económicas, como mencionaba la compañera, y también en algo que es sumamente importante y que probablemente esté en la base de una buena parte de esta lógica, que tiene que ver en las valoraciones que se hacen respecto de las mujeres. Estas construcciones estereotipadas respecto de lo que las mujeres debemos, tenemos o podemos hacer. Esas construcciones estereotipadas que subyacen explícita o implícitamente en leyes y prácticas de los poderes estatales son violatorias de la Convención de Belén do Pará, porque el derecho que Belén do Pará nos reconoce, que es el derecho a una vida libre de violencia, incluye el vernos libradas de padecer valoraciones sobre nosotras mismas que estén sesgadas por ese tipo de construcciones estereotipadas. Yo voy a dejar por acá, porque me parece que puede ser más interesante que dejemos un espacio para el debate, y quiero agradecerles la atención. En que estemos donde estamos hoy respecto de la relevancia que tiene el tema de la violencia, que apenas está comenzando a estar en la agenda pública. Y lo agradezco especialmente porque soy parte de una organización feminista que trabaja sobre derechos de las mujeres, y no porque me arrogue yo ningún mérito respecto de eso, sino por el reconocimiento que es de nuestras maestras, de nuestra presidenta de la organización, por ejemplo, y de todas las mujeres que desde hace siglos vienen trabajando y vienen escribiendo y vienen denunciando esto. Ya lo decíamos. Y también es importante respecto de eso desmitificar y sacar el prejuicio negativo que hay respecto del feminismo y lo que es el feminismo y por qué trabajamos las feministas y cómo lo hacemos, guiadas por qué objetivos. John Stuart Mill era feminista y en el siglo XIX, en el ensayo sobre el sometimiento de la mujer, decía claramente que la violencia contra las mujeres era muy similar a la esclavitud, solo que al esclavo no se le pedía que tenga sentimientos de amor hacia su amo.
Entonces me parece que es importante y es bueno reconocer que ha sido mérito del movimiento feminista y de mujeres que hoy en día esto que esté llegando cerca a ser una política de Estado, de algunos poderes del Estado más que de otros. Lo segundo que quería decir es, destacando la existencia de la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, en la ciudad de Buenos Aires, que tiene algunas réplicas en algunas provincias, demasiado pocas todavía, pero es bueno que están ahí, la de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Formosa. Tenemos de ahí los mejores datos que existen sobre violencia contra las mujeres. Lo poco que sabemos acerca de la cantidad de casos de violencia contra las mujeres, las 30.000 personas que pasaron por allí fueron atendidas en la ciudad de Buenos Aires, lo sabemos porque la Corte, a través de la Oficina de Violencia, se ocupa de juntar esa información. Y eso es de suma importancia, porque es la única manera que tenemos de medir el alcance de la situación, pero sobre todo de medir y monitorear y de mejorar las respuestas de política pública. Lo que no sabemos todavía es cuál es la base de la pirámide. Sabemos cuánta gente denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, no sabemos cuánta gente denuncia en hospitales, cuánta gente va a las comisarías, no tenemos toda esa información, está desagregada, dispersa, es imposible comparar una con otra. Pero lo que no tenemos es una encuesta nacional que nos diga cuál es la incidencia y la prevalencia de la violencia en la Argentina, cosa que sí existe en muchísimos países de la región y ni hablar del mundo más desarrollado. Entonces, el requerimiento de los datos, el reclamar los datos no es solamente un ejercicio académico y un capricho personal, es la necesidad de contar con información que informe el diseño de políticas públicas, pero además nos permita monitorear cuál es la efectividad de las respuestas. Una de las cosas que a mí me espantan, por ejemplo, es la forma en que se repite permanentemente la cantidad de femicidios, de muertes de mujeres, a partir de los datos que releva una ONG, la Casa del Encuentro, a partir de información periodística. Por suerte que lo releva y por suerte que lo difunde, por suerte que tenemos ese dato, pero es un dato demasiado frágil para que sea repetido permanentemente por los poderes del Estado sin ponerse colorados acerca de la obligación que tienen ellos de producir información oficial. El doctor Ramírez mencionó algo que me parece sumamente importante, que es la necesidad de tener una ruta de los casos. La investigación empírica de los casos concretos es lo que nos va, y la revisión longitudinal de dónde fue esa mujer, qué mecanismos implementó y qué resultado le dio o no le dio, y dónde se frustró y dónde abandonó. Eso es lo que nos va a dejar ver los nudos críticos de los problemas que siguen ahí, más allá de las leyes, de los estándares y de las respuestas institucionales que existen y que son mejores de lo que eran, y que la ciudad de Buenos Aires son mejores de lo que hay en otros lugares del país. Pero entonces la investigación empírica, la posibilidad de documentar los casos para ver los problemas subsistentes con el objetivo constructivo de buscar soluciones, no solamente de encontrar culpables, cosas que también habrá que hacer cuando corresponda. Y de esa información de los casos, de las investigaciones empíricas que existen, pocas, pero algunas existen, las primeras de AMJA, por ejemplo, de la Asociación de Mujeres Jueces Argentina, otras de ciertas organizaciones de la sociedad civil o de algunas estudiosas del tema de familia y de violencia, nos muestra lo que mencionaba la doctora Guanón, la importancia fundamental de las políticas públicas. Porque la justicia en soledad no va a resolver el problema de violencia, porque a la mujer, si solamente le damos la oportunidad de denunciar y después que tenga suerte, pero no hay una política pública de acompañamiento y sostén emocional, pero también económico, también de vivienda, también de política de cuidado para las personas dependientes, para que puedan emplearse. Y eso es política pública y eso no lo va a poder dar el Poder Judicial. No puede ni debe darlo el Poder Judicial, pero necesita estar presente y existir y articular adecuadamente con el Poder Judicial, porque si no todos vamos a hacer nuestra parte del trabajo, pero el problema no se resolvió. Y entonces, parte de los problemas de política pública es el efectivo acceso a la justicia. Y fue un avance en su momento con la ley 24.417 y las leyes que siguieron en las provincias de permitir a las mujeres o a cualquier persona que sufriera violencia familiar o doméstica, permitir hacer denuncias sin necesidad de patrocinio jurídico gratuito. Las abogadas y abogados que tenemos el monopolio de acceso a la justicia, sin nuestra firma nadie entra al Palacio de Justicia, desde el principio
tiene una gran excepción en la posibilidad de denunciar los casos de violencia, mucho mejor donde existe la OBD, porque uno es acompañado y algunas de los laberintos son destrabados a partir de la información que uno recibe en ese lugar. Pero uno de los problemas prácticos es, por ejemplo, las notificaciones, los trámites subsiguientes, que ayudaría a tener una abogada o un abogado que canalice las preocupaciones jurídicas. Cuando la mujer se denuncia sola, le quedan a su cargo. Entonces, eso es un obstáculo a la justicia más que una habilitación de acceso. Lo que trató de ser, y estuvo bien, y creo que está bien mantenerlo, facilitar el mecanismo de la denuncia. Si lo dejamos ahí y no tenemos una política pública que asegure el patrocinio jurídico gratuito para quien lo necesite, y lo promete la Ley de Protección Integral de la Violencia, pero todavía está incumplido, esa es parte de la política pública que también hace falta abordar en totalidad. Y solamente para decir, comparto totalmente no es la justicia en soledad a causa del problema de violencia, porque el problema de violencia es un problema cultural, como todos decimos. Terminar con la violencia, erradicar la violencia como nos obliga la Convención de Belén do Pará, nos obliga a transformar la cultura. Y la transformación de la cultura requiere de respuestas complejas. Ahora, la impunidad, si el mensaje de la justicia, cuando alguien logra vencer todos los obstáculos y denunciar, si la respuesta es la impunidad o la sensación de impunidad o el problema subsistente y no resuelto, esa sensación no contribuye a la transformación de la cultura. Así que bueno, me tomé el uso del micrófono y ahora si quieren hacer preguntas. Una consulta con relación a la estadística que salió hace aproximadamente un mes en el Guardián, donde el 20% de los femicidios tienen origen en exparejas, es decir, que personas que han denunciado y que han sido muertas por las personas, digamos, donde la justicia evidentemente falló, y falló de una forma grave. Entonces, digamos, ¿qué solución o qué dentro del marco legal? Porque yo entiendo que el marco legal da amplitud como para aplicar distintas, incluso el tema de la vivienda, el día después, qué pasa después que la mujer denuncia, que es lo importante, ¿no? Y qué pasa también con la prevención, para que haya un 20% de denunciados que han terminado en esta situación. Bueno, en primer lugar, y lamentablemente yo dudo de esa estadística porque estoy casi seguro que en el 100% ocurre, no en el 20%. Y esto tiene que ver, ¿perdón? Casa del Encuentro. Bueno, Casa del Encuentro maneja información periodística y son muy serias en lo que hacen. No dan un paso adelante porque saben, precisamente como todo movimiento de defensa de los derechos de la mujer, sabe que a donde se dé un paso en falso va a ser el fin del mundo. ¿No? Digamos, porque los coreanos se equivocan muchas veces, cuando se equivocan, se acabó todo. Entonces, Casa del Encuentro es muy conservador. Yo conozco a la gente de Casa del Encuentro. Yo sé cómo trabaja. Y también sé que lo que yo hago todos los días. Y afortunadamente no me ha tocado jugar más que un caso de tentativa de femicidio. Pero sí he tenido muchos casos de violencia grave. Y en todos los casos que he tenido de violencia grave contra una mujer, de vínculos de pareja o de pareja, siempre han estado precedidos de numerosas denuncias, en numerosas intervenciones. Lo que hace el tribunal que yo integro es detallar minuciosamente todas las intervenciones que ha habido, para que queden registradas. Por lo menos a modo de documentación de esto. Cuando Consavir trabajó, Consavir es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia que trabaja en la reglamentación de sanciones de la Ley de Protección Integral de la Mujer. Y trabajó un proyecto de femicidio que desgraciadamente no fue tratado en el Congreso, a pesar de que algunas cuestiones sí fueron tomadas, por ejemplo, el tipo autónomo de femicidio. Lo que se preveía como una legislación sobre el femicidio incluía no solamente qué respuesta dar a digamos, los familiares que daban
desprotegidos, básicamente los niños que quedaban desprotegidos, o sea, que obligaba al Estado a algún tipo de reparación económica para familiares, sino que además tenía previsto hacer el registro y la investigación de por qué se había llegado a esta situación. Si se quiere, con fines no sancionatorios, sino para corregir, digamos, poner sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué pasó en cada uno de estos casos? Esto es una obligación que, a mi juicio, tiene el Estado. Más allá de que tenga o no tenga una ley, de alguna manera se desprende, bueno, el algodonero, o se desprende la obligación del Estado de tomar medidas activas de investigación de por qué motivo ha fracasado en todo lo que significó prevención, porque la realidad es que esto normalmente está presente. Los actos de violencia graves son en general una espiral. ¿No? Siempre digo, el famoso círculo de la violencia es una espiral, termina, se va, es cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y si no hay una intervención externa, y para eso está el Estado, termina siempre mal. Termina mal, no solamente termina mal porque pueda terminar en una muerte, termina mal porque termina en sometimiento absoluto. O se termina con la lesión más grave, con la muerte, o se termina con la aceptación de la situación de sometimiento. En cualquier caso, es una situación de empeoramiento y de indignidad y de falta de respeto a la dignidad de la persona. Quiero muy rápidamente una cuestión que vos nombrás a John Stuart Mill. Yo digo, bueno, hay un señor, Morán de la Barre, que en 1675 escribe un texto que se llama La igualdad de los sexos. Es un francés, que es un clásico cartesiano, que arranca diciendo pienso luego existo, si pienso luego existo, ¡boom!, cae en la igualdad de los sexos, cae en esta conclusión racional propia, el racionalismo propio del iluminismo. Todos los que alguna vez hemos hecho algún tipo de carrera de docente, estudiamos a Rousseau y a Emilio como uno de los primeros exponentes de la educación moderna, cómo hay que educar. Bueno, entre nosotros un canal. Alguien que haya leído el Emilio va a descubrir que el capítulo que le dedica a la educación de la mujer le contesta a una persona inominada, que está por ahí, dice, no, acá no es una igualdad, la mujer está para servir al varón, le está contestando Paulín de la Barre. Y a quienes hemos pasado por una universidad estudiando alguna carrera docente no nos explican qué es Paulín de la Barre. La Revolución Francesa se inicia con un movimiento de mujeres, quienes van a buscar al rey para que se haga cargo de la situación de hombre, no solo para que son las mujeres. Digo, así nació la Revolución Francesa, con las mujeres. El pensamiento filosófico del iluminismo se desarrollaba en la que se denominaba las preciosas, los salones donde las mujeres intervenían activamente, antes de que se creara la academia. Ahí se desarrollaba el conocimiento. Lo único que sabemos hoy de aquellas casas de mujeres, de las preciosas, es las preciosas ridículas. Esto es lo único que nos llegó en la historia. Entonces digo, bueno, es cierto, hay que transformar cuestiones culturales, pero no son transformaciones espontáneas. No es casualidad que no tengamos traducción en español de Paulín de la Barre. No es casualidad. No es casualidad que la historia que nos enseñan de la Revolución Francesa nace con los varones llevando adelante una revolución y se oculta el rol de las mujeres, el rol que no fue solamente ese, el rol que también fue Paulín de la Barre llevando la declaración de los derechos de la mujer. Y Condorcet pidiendo el derecho de ciudadanía de las mujeres. Los dos muertos en las cárceles del terror de la Revolución Francesa. Digo, hay una historia muy rica, que implica el movimiento de mujeres, no solamente defendiendo los derechos de las mujeres, sino casi diría ingenuamente participando de la libertad de todos. Hasta que dejaron hasta que descubrió que, hasta que viene el CDK Ford y dice, bueno, la verdad que hay que empezar a ocuparnos de nosotros un poco más. Y esto venía a que las transformaciones culturales no son espontáneas, que son políticas, exigen intervención y actuación y toma de conciencia y concienciación de cuál es el tema y cuál es la problemática y, digo yo, repensar el tema de
la igualdad de los derechos de todas las personas. Estamos hablando de democracia, nosotros tenemos una cultura de república democrática, se llama una república democrática en serio, partiendo de un principio de igualdad real, que dicho sea de paso, no es ideológico, pero digo, no es parcialmente ideológico. Una lectura sana de la Constitución, incluyendo la reforma del 94, nos permite ver que nuestros constituyentes del 94, que están vivos, no es que no pasaba nada, estaban claramente señalando que la obligación del Estado de promover con acciones positivas la igualdad real y señalar 4 clases. Una de las 4 clases son las mujeres, o sea que nuestra Constitución está reconociendo que hay una situación de desigualdad, que el Estado debe tomar medidas de acción positiva para terminar con esa situación de desigualdad. No es, insisto, un procedimiento ideológico de parcialidad social, sino que está propio de nuestra Constitución, de nuestra razón de Estado, porque estamos acá. Sí. Bueno, primero buenas tardes, agradecer al panel y también agradecer a la señora rectora, yo soy ex alumno de la casa, y respeto al doctor, porque bueno, he tenido algunos casos en los juzgados. Yo lo que quería poner énfasis como abogado de la matrícula, con más de 20 años de ejercicio, tanto en provincia como en capital, con el tema, la cuestión práctica de la prevención, de los casos que me han tocado a mí, lo cual coincido en la totalidad por lo dicho por los panelistas, y el tema práctico de la necesidad y la asistencia de la víctima, muchas veces por los abogados que quienes somos los únicos que podemos darle ese respaldo. Ahora bien, hay un fenómeno innegable de judicializar todo, ¿sí? Es innegable que la dejadez a veces de los otros poderes del Estado, o la falta de llegada práctica, hace que se judicialice todo. Ahora bien, poner todo ese énfasis también en el tribunal a veces hace que uno pueda perder realmente la cosa práctica, ¿no? A mí me ha pasado que coincido acá que llevando los juicios realmente se mejora la situación de la víctima, se está un poco encima de la víctima, protegiéndola, pero a mí me interesaría también la forma de acompañamiento, o si se quiere usar la palabra de coerción, que se puede llegar a tener en el seguimiento, ¿no? Porque muchas veces esa espiral de violencia que hizo alusión muy bien el doctor es terrible y muchas veces se abandona el caso. Se abandona ¿por qué? Porque se vuelve lo que se llama la etapa de la luna de miel, ¿no? Y generalmente acá la mujer se ve atrapada casi un 100% con el tema del manejo de los hijos, ¿no? O sea, no solo la tendencia económica, sino también el manejo interior del juzgamiento de los hijos para con ella y la conducta que ha tenido para con el padre, ¿no? O generalmente o es el padre o el compañero de ese ¿qué hacer con la víctima? ¿Cómo prevenir? ¿Qué hacer ese seguimiento? Que yo recalco, muy bueno en la tarea de prevención de la Oficina de Violencia de Capital y Provisto, muy bueno. ¿Qué hacer? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer mi aporte, creo que como hombre del derecho y ayudar a las 3 patas del Estado, de alguna forma, en la justicia, denunciar como letrado, patrocinante, el abandono de la causa, ¿sí? En la forma inmediata, el abandono del contrato con mi cliente, ¿sí? Para que de alguna forma él haya esa asistencia social, se le toque la puerta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos que hacemos toda la contención, que se llama el trabajo de calle, que hace el abogado de aquí, y nos vemos coartados
porque desaparecen por ese espiral de violencia que necesitamos nosotros también, desde el llano, hacer u obligar a esa tarea interdisciplinaria, que no se termine solo en la recepción, sino que haya una verdadera continuidad, porque ese caso, lo dijo acá, adoptar ese caso de la asistencia gratuita, y bueno, pedimos a los abogados de matrícula, pero independientemente de eso, el verdadero acceso a la justicia también es mantener el seguimiento, ¿sí? Y nosotros podemos hacer ese aporte, lo haremos a través de los colegios, departamentales, lo que fuera, pero como hombres de derecho individualmente, de denunciar de forma inmediata la pérdida de contacto con el cliente, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya un seguimiento inmediato, 48, 72 horas se le toque el timbre y diga, señora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué situación tiene? Y de esa forma... Esto es un poco lo que yo había dicho, que no es el tema de tomar la medida, es el fortalecimiento, el seguimiento. En algunos juzgados se hace un seguimiento por medio del equipo interdisciplinario, es decir, no se archiva un expediente, se van revisando los casilleros, lo que llaman los casilleros de violencia, para que el servicio social vea en qué situación está, se comunica con la persona en la cita del juzgado y ven en qué situación está. Pero el problema es que a veces se exceden, porque hay personas que, aunque ustedes no lo puedan creer, dicen que no se metan más en mi familia. Es la patología. Es la patología, entonces este es el círculo que estamos viendo. Exactamente, ¿por qué? Porque Esto todos es lo tenemos buena grave. voluntad, todos tenemos buena voluntad de alguna forma, y yo recargo mucho de la tarea de ciertos juzgados que hacen y obligan, y están atrás, pero es terrible. Bueno, por eso está el tema de lo que decía Natalia, que no es un tema solamente judicial, No. es un tema también de instituciones que fortalezcan a la mujer víctima de violencia en cuanto al seguimiento. Por eso es muy bueno los aportes. Yo creo que la educación es lo mejor. La educación sobre todo que aquellos operadores, ¿no? A mí me ha tocado intervenir en causas en las que se llega a una denuncia a través del conocimiento de un educador, ¿sí? Donde ve al chico lastimado, donde interviene, llama a la madre, y ve que la madre también tiene una patología y hay un círculo. Entonces todo ese tipo de cosas se va agrandando como una piedrita en instante, ¿no? Yo quisiera aprovechar la generosidad que vos tenés de compartir esta experiencia profesional tuya para compartir con ustedes algunas miradas que me provoca esto cuando yo miro esas realidades desde el área desde la que yo trabajo, ¿no? Que como dije antes es el área de Derecho Internacional. Y entonces voy a decir algunas cosas que me fueron provocando mientras te escuchaba, ¿no? Una, que cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres no estamos hablando de patologías, estamos hablando de expresiones de las relaciones sociales de género. No hay patologías acá. Hay una construcción social basada en la jerarquía que establece que los varones tienen poder sobre las mujeres. Y esto no es una lectura caprichosa mía, como decía hoy la palabra Natalia, que me gustó, es lo que dice la ley argentina. La ley argentina obliga a todos los que usamos la ley a que miremos desde esta perspectiva las situaciones de violencia contra las mujeres. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, podemos encontrar matices, es lo que la ley dice. Perfecto. Tenemos que hacerlo. Si me permitís, quisiera terminar. Por un lado eso. Por un segundo lado, si estamos frente a una situación en la que una mujer acudió a la justicia, con estas salvedades que todos creo que compartimos respecto de que no se le puede pedir a la justicia que resuelva sola un problema que tiene tantas dimensiones. Pero hay algunas cosas que la justicia sí puede y debe resolver. Si una mujer, después de vencer todas estas situaciones, acude a la justicia y ocurre algo como lo que yo entiendo que vos estás relatando, que es que vuelve a la relación anterior que la llevó a hacer esa denuncia, la justicia y el sistema fracasaron.
no dieron la respuesta que debían dar, porque es sabido, está en todos los documentos que quieran mirar, que explica cuáles son las dinámicas de esta forma de violencia. Entonces, si quienes atienden esto, Poder Judicial, Poder Ejecutivo o Poder Legislativo en el ámbito de sus competencias federales, nacionales o municipales, no tienen en cuenta esto, no están haciendo lo que deben hacer, no lo que nosotros quisiéramos que hicieran, lo que la ley los obliga a hacer en el ámbito de la competencia que a cada uno le cabe. Entonces, en verdad, y el tercer punto, es que a mí me parece muy importante reflexionar sobre este tipo de casos, ¿no? De las mujeres que denuncian, lo voy a decir, digamos, sintéticamente, van, denuncian y después se arrepienten y vuelven. Pero esa no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos son los casos de mujeres que, venciendo miles de obstáculos y con el apoyo seguramente de otras mujeres, llegan al Poder Judicial, esperan que el Poder Judicial haga algo, y no me estoy refiriendo puntualmente al Poder Judicial de la ciudad, que probablemente, aún con todas las deficiencias como mencionaron, tiene una serie de espacios institucionales como la Oficina de Violencia. El país es mucho más que eso, ¿no? Entonces estoy pensando en todas esas mujeres que no llegan siquiera al Poder Judicial, o aún llegando, no tienen respuesta del Poder Judicial, y peregrinan meses, buscando algo que les permita sacarse, lo voy a decir brutalmente, sacarse al agresor de encima. Y no ocurre. Son esos los casos en los que yo quisiera, digamos, convocarlos a pensar, porque claro, uno piensa en el caso laboral, en el caso más escabroso y aquel bueno que se arrepintió, que por otra parte, si hay niños, no sé, el sentido común y el deber jurídico, que además está plasmado en las legislaciones, obliga a que el Estado mire cuál es la situación de riesgo. Y si hay riesgo, no me importa si retiró, no retiró, abandonó, no abandonó. El Estado está obligado a prevenir ese riesgo que ya constató y tiene que actuar en consecuencia. Coincido con vos, solamente quiero aportarte dos cositas nada más. Quizás no fue feliz la expresión cuando hablo de patología, pero me refería quizás a un tema más psicológico de no autovalorarse, no poder tener esa apoyatura para poder valorarse y mejorar el tema. Pero, ¿sabes qué? Te digo en el sentido de que no solamente me lo denuncia, sino que también está en los casos también por colegas, gente que cual se trabaja en la organización también, que aún teniendo la respuesta del Estado, ¿sí? De eso es el caso puntual que yo decía, la primera respuesta de exclusión y demás, no hay un seguimiento más profundo, porque ya cree la víctima que con eso ya está, que con eso se solucionó. Y no es así, es mucho más complejo, porque realmente, puntualmente, sobre todo en la violencia psicológica, ¿sí? Donde se habla, donde el papá llama al hijo, el hijo o la hija, y luego vuelve, todo es un círculo, todo vuelve a crecer. Pero ¿sabes qué pasa? Digo, solo pasa. Si uno piensa que un problema de este tipo debe ser resuelto a nivel del grupo, como digamos, estoy segura que no es esa tu mirada, digamos, pero me sirve lo que estás diciendo para ejemplificar, que es algo que tiene que ser resuelto por el grupo familiar. No se está entendiendo nada. No se está entendiendo porque son formas de violencia que se explican por relaciones sociales, entonces las respuestas tienen que tener en cuenta esta dimensión de la forma de violencia. Y si no la tiene, lo están haciendo mal. Aunque tengan leyes sancionadas y aunque tengan oficinas de violencia de la mujer en la corte, lo están haciendo mal, no lo están haciendo. Sí, hola. Buenas tardes a todos. Yo quería hacer una pregunta en relación a lo que puso mi colega y la doctora expositora en Derecho Internacional, con la cual estoy de acuerdo que con la legislación no se puede sostener los casos de violencia, ni mucho menos, y justamente hacer hincapié en lo que es la política pública, las políticas públicas que se hacen o se deberían hacer para adecuar toda la legislación y el aparato legislativo, tanto ejecutivo y legislativo, como para exponer
o tratar de sacar a la mujer dentro del caso, como dice el colega, que se denuncie y se llega a una cierta instancia. Esto significa, nos muestra el caso de ausencias de políticas públicas, y yo quería preguntar, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el fundamento o la razón por que el Estado todavía no puso en la agenda pública este tema? Porque yo creo que dentro de los años que pasaron desde la legislación de violencia y demás, y todas las comisiones internacionales, el Estado aún, si bien ha habido una campaña de prevención, que la última es que saque tarjeta roja, en cuanto a políticas públicas, creo que el Estado no hace nada. Bueno, yo rescato algo que dijo acá el doctor, que es el tema principal, que es el de la educación. Es decir, el tema de las políticas públicas, yo no soy la más capacitada porque no estoy manejando el tema de las políticas públicas, por ahí es un tema que parte ya desde la infancia. Esto no es un tema que se resuelve ya cuando esa criatura que vivió en un ámbito de violencia, que vivió en un ambiente en el cual la madre era totalmente desvalorizada, que el padre la maltrataba, que luego en ese espiral vuelve a repetir esas conductas. Esto es un tema que tiene que partir ya, comenzar desde la educación. Primero. El segundo factor, la información. La información es esencial, en eso se han conseguido algunos avances, porque verdaderamente hay campañas, pero no bastan, la gente no está informada. Vuelvo a insistir, no es solamente la capital donde saben que puede haber una OBD o un anuncio que dice llame a tal número. Hay que ver qué ocurre en el interior, hay que ver qué ocurre en los montes, y la mujer no sabe a dónde ir. Entonces, todo este tema que estás diciendo es real. Tiene que haber políticas públicas que ya comiencen desde la infancia, que comiencen desde el asesoramiento y que refuercen, y en esto yo estoy lo que dije antes, la actitud del Poder Judicial en cuanto a la protección y al seguimiento junto con otros poderes de los distintos casos. Pero la realidad es que si uno lee las actas que se hacen de las denuncias ante la Oficina de Violencia Familiar, parecen un calco. Todos, perdónenme la expresión, pero es porque sos una P, porque sos... Entonces, esto es lo que está mandando esa criatura en ese momento. Entonces, esto no se logra frenar. Esa criatura, cuando sea grande, va a volver al mismo círculo de violencia. De ahí la importancia de la condición. La pregunta más que nada apunta a por qué creen ustedes que el Estado está ausente. No, yo no, como tantos aspectos descuidados en el tema de no solamente de la mujer, sino de todas las personas en estado de vulnerabilidad. Por eso estamos hablando de la diferencia de la violencia de género. No, más que nada, la doctora Guerrero se experta en políticas públicas y hace los relevamientos con la organización que lleva adelante. Desde ese punto lo pregunto yo. Hay muchas estadísticas, muchos índices, y creía que ella podía considerar una respuesta de por qué cree que el Estado no lleva a cabo estas políticas públicas. Sí, yo contestaría lo siguiente. También uno podría preguntarse por qué motivo cuando en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, se convoca a una reunión para hablar sobre violencia contra las mujeres, nos encontramos con un público de numerosa cantidad de mujeres y 4, 5, tal vez 6 varones. Esto mismo, claro, me ha pasado yo habitualmente en charlas como esta, en la Universidad de Rosario, en todos lados, no es esta universidad, por favor. Digo, habitualmente hago el chiste de decir buenos días o buenas tardes a todas y a alguno. Digo, porque es lo que realmente pasa. Entonces, es cierto, uno dice, reclama políticas públicas y uno, a ver, yo he tenido la suerte de estar metido y participando de alguna manera en varias transformaciones, en algunos proyectos de reforma legal y demás, y les puedo asegurar que es muy difícil concebir una legislación transformadora en un medio, en una cultura donde uno, a esta altura del partido, empezaría a preguntarse, por ejemplo, quién hace la cama todas las mañanas, quién prepara la comida,
quién se ocupa de los chicos, quién se acuerda de los cumpleaños de los familiares. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos y que tratamos de transformar. En ese mundo en el que nosotros vivimos y tratamos de transformar, uno encuentra cosas tan maravillosas, insisto, como que en nuestra propia Constitución Nacional se esté reconociendo esa desigualdad, se esté obligando en la Constitución Nacional a la adopción de políticas públicas. Es cierto, no salen todas las que uno quisiera. Sale la Ley de Protección Integral de la Mujer, sale desde la Corte. Yo en realidad le dije así muy al pasar para ver si picaban, pero dije claramente, en el 2004 sale la acordada de la Corte que dice que tenemos que pensar una oficina de violencia doméstica como una puerta de acceso y de facilitamiento al acceso a justicia. A principios de este año, por ejemplo, yo escuché a la ministra Hayton en reunión de mujeres jueces en Londres referirse a la Oficina de Violencia de Género. Digamos, no es casual que haya demorado muchos años en darle un matiz a esta oficina. Tardamos 3 años en ponerla en funcionamiento. Digo, tardamos 3 años en ponerla porque yo también tuve la suerte de participar del equipo que digamos, la diseñó y que trató de empujar ponerla en práctica. Ustedes no se imaginan lo que fueron esos 3 años para lograr que se obtuviera una mayoría para sacar la Oficina de Violencia Doméstica. E insisto, días después de la Ley de Protección Integral de la Mujer, días después, sale la creación de la Oficina de la Mujer. Esto es un avance. ¿Por qué no hay mayor avance en desarrollo y en diseño de políticas públicas para igualdad? Por esto. Porque esta es la situación en la que estamos. Digamos, cuando nos reunimos a discutir sobre este tema, este es un tema que pareciera que interesar a todos. Y no sé por qué no le interesa a todos. ¿No? Y bueno, esto se refleja también en el gobierno. ¿Por qué la primera ley que se la reconoce, la importancia que tuvo, además de protección destinada esencialmente a la protección de las mujeres, se llamó Ley de Violencia Familiar y no de protección de la mujer? Eso se discutió en el Congreso, no es que no se les ocurrió, se discutió y fue una larga discusión. Y no, también tenemos que considerar la violencia contra los varones. Vean los noticieros, donde se pone en pie de igualdad la violencia contra la mujer, la violencia de género, con la violencia reactiva que puede existir en algún caso. Vean los noticieros. Y vean con qué satisfacción se informa, encontramos un varón golpeado. Ayer pasaba en Telefe, ¿cómo se llama? El arquipánico, Claro, el único caso de exactamente. violencia hacia el hombre. Bueno, De violencia y seguramente más, pero digo, sería el arquipánico. seguramente más, pero esos casos están enmarcados en una situación distinta, no están enancados en una diferencia de poder estructural. Los hace distintos esos casos. Claro. No es lo mismo. Aún cuando se ve entre las 4 paredes de una casa, no es lo mismo. Es un marco distinto. Pasa una situación distinta a la que viva, en este caso, una víctima varón que la que vive una víctima mujer. Porque la víctima varón seguramente no va a recibir el consejo de toda la familia, del culto al que pertenezca, de la escuela y demás, diciéndole aguantar por los hijos. Solamente una cosa, ya la dejo ahí ya. Buscando propaganda de difusión sobre la situación de violencia para los cursos, para la oficina de violencia y demás. Una vez encontramos una que era muy interesante, donde se hablaba de la violencia familiar en una situación un tanto confusa, ¿no? Donde se mostraba de espalda a las personas. Y decía, animate y denunciar. Y cuando termina, se levanta, de un escritorio se levanta, varón y mujer que están enfrentados, se saludan, y era un varón que estaba denunciando ante una policía mujer. Esa era la propaganda que realizaba el Estado bolivariano de Venezuela sobre la violencia familiar. Para responder rápidamente a la pregunta de por qué me parece que no hay políticas públicas, yo creo que hay un interés genuino en muchos hacedores de política pública de los 3 poderes del Estado,
falta entender el problema en toda su complejidad. El mismo año que el Congreso sancionó la Ley Integral de Protección de la Mujer, la Ley Integral de Violencia, ese mismo año le dio al Consejo Nacional de las Mujeres menos presupuesto que a la Dirección Nacional de Bibliotecas Populares. Y al mismo tiempo le dio la enorme responsabilidad de llevar adelante todas las políticas públicas interjurisdiccionales, interministeriales que promete la Ley Integral de Protección. Entonces, hay algo que no estamos entendiendo. O sea, nada de esto es sencillo, nada de esto es automático y nada de esto lleva poco esfuerzo y poca plata. Entonces, para empezar, me parece que quien diseñe la política nacional, el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, que todavía no existe, tiene que ser un organismo del Estado con la jerarquía, capacidad técnica y capacidad financiera suficiente como para hacer frente a tamaña responsabilidad. Y eso todavía no existe y no hay, al mismo tiempo que se presentan la posibilidad de nuevas normas, no veo que se discuta el presupuesto nacional una partida presupuestaria acorde con lo que el Consejo Nacional debiera hacer. Entonces, sí creo que hay muchas iniciativas o varias iniciativas muy interesantes y que han sido y que están siendo muy útiles. Y el Poder Judicial creo que tiene la ventaja en eso. Creo que han llevado adelante las iniciativas de política pública más interesantes que hay vigentes, con las deficiencias que tienen y con los problemas que enfrentan y lo difícil que es para el Poder Judicial realmente lograr la transformación en todos sus operadores. Pero bueno, creo que es un tema muy complejo que no está siendo abordado con la relevancia que tiene, con la jerarquía que tiene y sobre todo con el presupuesto y la capacidad técnica que merece. La doctora quería decir... Yo escuchaba esto y quería hacer una pequeña acotación. Creo que hay una política pública que es importante, tenemos que mencionar, que es el cupo. No es menor, porque no es casual que, como dijo el doctor Ramírez, que somos muchas mujeres acá. Y yo creo que este es un tema que, si vemos así panorámicamente, solo lo resuelven las mujeres. Si me tocó participar del Tribunal de Apelaciones del Tribunal Penal para la Yugoslavia y eran todos hombres menos yo. Pude hacer muy poco. Inclusive cuando había un tema de violencia de género, me miraban y me decían, ¿por qué crees que vos podés entender más de esto que nosotros? La única, digamos, lo único positivo que podía hacer es que yo decía que creía que había un caso de violación, mis colegas hombres no se animaban a discutirlo. O sea, lo tomaban, o sea, se sentían políticamente incorrectos. En el Tribunal para Ruanda, en cambio, ahí éramos mucho más mujeres, que no era casual, porque muchos hombres, europeos sobre todo, no querían vivir en Tanzania. Entonces ahí éramos más mujeres, era más fácil. Y no es casual que en los tribunales internacionales, digamos, la definición de violación, etcétera, como delito de lesa humanidad, arrancó ahí, con juezas mujeres. Cuando yo en un artículo escribí que se debían a BPD y otras juezas mujeres, algunos jueces hombres se ofendieron muchísimo. Pero si uno se fija, caso por caso, ocurre. Acá en la Argentina yo creo que ha cambiado mucho también por la participación de las mujeres. Hoy varios de los panelistas mencionaron la oficina de la Corte, que recién se inicia cuando hay juezas mujeres en la Corte. Y la jurisprudencia de los tribunales en la ciudad que hay justo también se está modificando. Y yo tengo ahora el gran privilegio de hace unos días integrar una sala con mayoría de mujeres. Porque hasta ahora, puedo decir desde la experiencia, yo creo que cada uno también tiene que mirar cómo se comporta dentro de las estructuras a las que pertenece, cómo nos comportamos con hombres y cómo nos comportamos con otras mujeres. Cuando yo arranqué en el 2000 en la Cámara Contenciosa de la Ciudad, mis dos colegas eran hombres, el secretario era hombre, y cuando estaban reunidos con un acuerdo yo entraba y me miraban como, yo sentía que yo estaba como interrumpiendo un momento de ellos. Ahora con dos juezas mujeres y posiblemente la secretaria próxima vaya a ser mujer, me va a encantar ver cómo se comporta
pero yo creo que si cada una de nosotras mira cómo se comporta en estos ámbitos, ve que hay también una diferencia y lo que nos animamos. Y tampoco es casual que tengamos ahora esta mesa acá con una de cada mujer. Bueno, sí, creo que es un excelente cierre. Gracias, Mónica Pinto, por haber facilitado esta mesa y habernos invitado a